Vamos a darle la bienvenida a Augusto Salvato. Él es analista político y en este caso nos vamos a meter, Augusto, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. A debatir un poco una cuestión, ¿no? En relación a la sociedad argentina que tiene mucho que ver con el debate que se da de cara, ¿no? A las elecciones y es un poco, ¿no? La historia también reciente de nuestro país. ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, vos escribiste un libro, ¿no? Junto con tu hermano, contanos un poco de qué trata y cómo lo podemos relacionar también con el contexto actual. Bueno, un poco como vos describías recién, la Argentina es un país que fluctúa entre el exitismo, entre esa idea de que somos el mejor país del mundo, ayer que ganamos el partido de eliminatorias, y por otro lado, la idea de que somos el peor país del mundo, somos un país de mierda, que es como es el título del libro, no tenemos futuro, somos inviables, etcétera, etcétera. Un poco esa dicotomía, esa, si se quiere, gran fluctuación, se da desde hace mucho tiempo, no es algo reciente, es algo que está presente a lo largo de toda nuestra historia y que tiene que ver un poco con la argentinidad. Entonces nosotros lo que buscamos hacer es estudiar el origen de dónde viene esto para ver cómo nos está afectando de alguna manera en la actualidad. ¿Cómo nos está afectando en la actualidad, ¿no? Teniendo en cuenta que se viene hablando mucho, haciendo un poco de historia, también hoy se va a dar a conocer el índice de inflación, va a ser el más alto en los últimos por lo menos 20, 25 años, Augusto. Por supuesto, bueno, a ver, que la Argentina está en crisis y que lleva 10, 12 años de estancamiento es algo innegable. En los momentos en que la Argentina está en crisis, generalmente aflora mucho más esta visión que nosotros llamamos decadentista, esta lógica de que cada vez vamos a estar peor. Y a veces lo que sucede, y obviamente no estamos diciendo que esto es la causa de los problemas que tenemos, sino que es uno de los elementos que ayudan a que sea difícil para la Argentina salir de las crisis y de los problemas. Todos los países, absolutamente todos, tienen algo que se llama narrativas nacionales, ficciones orientadoras o relatos. Ese tipo de relatos lo que buscan es, primero, generar entusiasmo de la población para salir a trabajar todos los días, generar inversiones, generar una imagen del país hacia el exterior. Hace muchos años que la Argentina no tiene un relato nacional planificado y que entonces, de alguna manera, nuestro principal relato es que somos decadentes, que somos un desastre y que no tenemos futuro. Esto, de alguna manera, lo que termina generando es una especie de profecía autocumplida en la cual los problemas van cada vez a peor. Bueno, y ahí surge también el fenómeno de Milei, ¿no te parece? En ese discurso y en esa visión de la conformación del Estado Nacional, de la eficacia que tenga, en definitiva, para manejar las políticas públicas. El otro día escuchaba un analista político que decía, no es que Milei llega a romper todo, sino que Milei llega porque ya está todo roto, ¿no? Surge dentro de un espacio con esta lógica que vos nos estás dando. ¿Cómo ves el fenómeno Milei vos? Mira, hay algo muy interesante para analizar de eso. Cuando fueron las elecciones, las PASO, y los tres candidatos que hoy están, digamos, con más posibilidades de pasar al balotaje, salieron a hablar, la primera de ellas en realidad fue Patricia Bullrich. Sí. El discurso de Patricia Bullrich se centró en el eje de la austeridad, de evitar el despilfarro, etcétera, etcétera. Después salió a hablar Milei, que de hecho se superpuso con el discurso de Mauricio Macri. O sea, en muchos canales de televisión se En interrumpió. todos. Exactamente. Se interrumpió el discurso de Mauricio Macri y se puso por encima el de Milei. Cuando Milei cierra su alocución, él dice lo siguiente: dentro de 35 años, si aplicamos estas ideas, vamos a volver a ser una potencia. Con eso, Milei apela básicamente a dos cosas. Por un lado, a esta idea muy constante de los argentinos de que alguna vez fuimos una potencia y deberíamos volver a hacerlo. Pero por otro lado, la idea de una esperanza, un horizonte. Que efectivamente uno podría decir, bueno, pero es un horizonte irrealizable o es un horizonte o las herramientas que él propone no nos van a llevar hacia eso. Eso es parte de otra discusión. Pero efectivamente hay un horizonte de esperanza que logra explotar en su discurso y que de alguna manera motiva a mucha gente porque apela a las cosas más profundas de la argentinidad que tienen que ver con esa idea de paraíso perdido que está muy presente en nuestro discurso cotidiano.
Y es medio, digo, hay una como contraposición en ese mismo discurso porque se habla de ir hacia eso, pero con un recorte total, ¿no? Digo, este video muy viral que se hizo respecto a la eliminación de los ministerios, ¿no? A decir qué se haría en materia de políticas públicas. Pareciera que los argentinos, ¿no? Y en relación al resultado de las PASO no se ven como reflejados en esas políticas, sino que lo ven más por encima, ¿no? Digo, como esto que decías con esta historia y de pensar hacia dónde podemos ir en ese sentido, ¿no? No, tal vez no les preocupan qué pasaría en su caso particular, ¿no? Hablando de una dolarización, de la eliminación del Banco Central, de una apertura total de la economía, sin el control del Estado. Ahí se da también un fenómeno interesante porque incluso se lo vio en la clase media y en la clase baja, como los votantes de Milei. Bueno, es que hay un punto muy importante a destacar ahí, que no importa lo que Milei proponga, generalmente no importa casi lo que ningún candidato proponga, sino qué es lo que haga sentir a las personas, la forma de comunicar, lo que está diciendo, el lugar desde donde habla. De alguna manera las campañas cada vez más se centran en el sentimiento que generan. Y el sentimiento que hoy está generando una campaña como la de Milei tiene que ver con esta persona va a venir a hacer algo diferente. No importa si eso diferente es mejor o peor, es peor, claro. Son las ideas correctas o no son las ideas correctas, si es que eso existe, digamos. Pero sino que me está haciendo sentir como ciudadano que va a ser algo distinto. Y mucha gente se siente identificada con este mensaje porque además durante 10 o 12 años les dijimos permanentemente a los ciudadanos, primero que estamos en un país sin futuro, en un país inviable y demás, y segundo, que los políticos estaban haciendo todo mal. Incluso la propia política adoptó ese discurso de que estaban haciendo todo mal y que era... Bueno, y es lo que dice... Augusto, es lo que dice Milei, ¿no? Digo, ustedes se señalan entre ustedes, pero son los que vienen gobernando en las últimas décadas. La casta política, ¿no? Ese concepto que surgió ahora y que lo impuso él también en la agenda. Fíjate. Perdimos el audio, Augusto. A ver si podemos recuperarlo. Intentemos nuevamente. No lo estamos escuchando. Vamos a intentar retomar la comunicación. Muy interesante el análisis que estábamos compartiendo con él. Se mezclan varios factores, ¿no? De cara a las elecciones. El principal es el económico y por eso es lo que tiene preponderancia, como venimos repasando incluso en este espacio en particular. Me parecía muy... interesante también lo que decía respecto a qué tanto le importa a la sociedad la implementación de estas políticas, sino más bien hablar de un cambio y de algo que no signifique lo mismo, ¿no? En definitiva, Augusto, a ver si ahora sí podemos escucharte. No pudimos recuperar el audio. Bueno, vamos a intentar hacerlo a continuación para dar un cierre, ¿no? A esta propuesta tan interesante que incluso él la reflejaba con su hermano en ese libro que escribieron juntos y que hace un poco de historia, ¿no? Sobre la capacidad que tiene nuestro país, hacia dónde podría ir y cómo sentimos, ¿no? Los argentinos respecto del lugar donde estamos parados actualmente. Ya volvemos.